A espaldas del sol. Capítulo 30. Un encuentro muy inesperado. Terry siguió con la mirada el cabello rubio del muchacho mientras éste se abría paso entre las mesas del Cake Hall Club, sorteando a la selecta y escasa clientela que, con sus carteras de piel repletas de billetes de los grandes, escrutaba sin disimulo a las señoritas de compañía en busca de la más apetecible. Hombres que, fuera de aquellas paredes, mantenían una reputación intachable, pero que entre penumbras y copas dejaban al descubierto sus más bajos instintos. El joven jinete avanzaba ensimismado en sus pensamientos, ajeno al ambiente que lo rodeaba. Terry se congratuló por ello, pues de haberse percatado de su presencia, cosa harto posible dada la escasa concurrencia de aquella noche, habría entrado de lleno en el campo de visión de Anthony y no estaba de humor para lidiar con los arrebatos de su carácter irascible que empezaba a conocer. Aun cuando la pobre luz apenas permitía distinguir detalles más allá de un par de metros, a él le bastó para descifrar la curiosa mezcla de melancolía y furia que se dibujaba en el semblante del chico. Algo le dijo que aquello le traería problemas, y pese a que había resuelto ignorarle, decidió no perderle de vista. La experiencia le había enseñado que cuando el desaliento y la ira se dan la mano en un alma joven, rara vez el desenlace es apacible. Desafortunadamente, no se equivocó. El muchacho no tardó en confirmar sus peores augurios. Al pasar junto a una mesa donde un caballero de aspecto próspero y edad madura departía animadamente con dos muchachas que bien podrían haber sido sus nietas, Anthony se detuvo en seco. La risa estridente del hombre y los arrumacos que prodigaba debieron de resultar demasiado para su estado de ánimo alterado. Con la impetuosidad propia de quien no ha aprendido que hay ocasiones en que la prudencia vale más que el coraje, se volvió hacia la mesa con el semblante endurecido. ¿No le da vergüenza?, le espetó sin preámbulos. Esas señoritas podrían ser sus propias hijas. El hombre, de complexión generosa y mejillas enrojecidas por el whisky, alzó la vista con fastidio. Sus ojos vidriosos tardaron unos instantes en enfocar al intruso. ¿Cómo has dicho, muchacho? Ha oído perfectamente. Digo que debería darle vergüenza comportarse como un viejo verde. El caballero soltó una carcajada desagradable y se incorporó pesadamente. Mira, mozalbete impertinente, será mejor que te largues antes de que olvide mis modales. ¿Modales?, replicó el joven con un gesto de desdén. Los caballeros no necesitan comprar compañía femenina. Mocoso insolente. ¿Quién te crees que eres para venir a darme lecciones? Alguien con la decencia que a usted le falta. El señor Whitmore agarró entonces a Anthony por la solapa. El joven respondió empujándole, haciendo que derribara una silla. El estrépito resonó en el local. Uno de los acompañantes del caballero, un sujeto de aspecto tosco, se acercó con actitud amenazante. Nadie toca al señor Whitmore sin pagarlo. El jinete sintió la adrenalina corriéndole por las venas. Perfecto, pensó con amargura, justo lo que necesitaba esa noche. Se preparó para lo que viniese cuando una voz familiar resonó a sus espaldas. Anthony. El joven se volvió bruscamente y la sorpresa le golpeó como un puñetazo. ¿Terrence? ¿Qué diablos hacía ese hombre despreciable en un lugar como ese? Ven conmigo,
le dijo Terry con esa calma irritante que tanto lo sacaba de quicio. ¿Tú? Anthony no pudo ocultar su desconcierto. ¿Qué haces aquí? Eso no importa ahora. Vamos, ven a sentarte conmigo. Ni hablar. La sorpresa pronto se transformó en irritación. No pienso ir a ninguna parte contigo. No es una sugerencia. ¿Y qué vas a hacer si me niego? Lo desafió Anthony pensando que no podía haber nada peor que toparse con ese crápula precisamente esa noche. ¿Arrastrarme? Si es necesario, lo haré. El señor Whitmore dirigió su atención hacia Terry con una sonrisa torcida. Así que el mozalbete tiene niñera. ¿Tú también vienes a sermonearme? Terry le sostuvo la mirada sin pestañear. Solo vengo a llevármelo, pero puedo quedarme si lo prefiere. Algo en su tono hizo que el acompañante de Whitmore retrocediera instintivamente. Prefiero quedarme aquí antes que pasar un solo segundo en tu compañía, gruñó Anthony. Al menos este cerdo es honesto en su bajeza. Anthony. Terry se volvió hacia él con esa paciencia exasperante. Ya has hecho tu numerito. Ahora vienes conmigo como un hombre sensato o te llevo como un chiquillo rabioso. Tú eliges. No eres mi padre, maldita sea. Tienes razón, no lo soy. Terry dio un paso hacia él. Pero tampoco tengo ganas de verte acabar con la cara rota por defender principios que a nadie le importan aquí. El jinete le lanzó una mirada de puro odio. De todas las personas que podrían haber aparecido, tenía que ser precisamente él. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Está bien, masculló finalmente, pero no porque tú lo digas. Por supuesto. Acto seguido, avanzó hacia donde Terry señalaba con paso airado, maldiciendo por lo bajo su suerte y la presencia inoportuna del hombre que más detestaba. Una vez acomodados en la mesa, Anthony alzó la mano para llamar al camarero, sin dirigir una sola mirada a Terry. Cuando el barman se acercó con gesto solícito, el jinete señaló con un gesto displicente hacia su acompañante. Sírvame lo mismo que está tomando él. Muy bien, señor. Es un Bullsmith reserva de 12 años. Respondió el camarero con deferencia. Traiga la botella entera. La mirada que Terry le dirigió bien podría haber congelado el infierno en pleno verano. El chico estaba decidido a comportarse como un perfecto imbécil, pensó, con una mezcla de exasperación y preocupación, pero Anthony hizo caso omiso mientras extraía su pitillera de plata del bolsillo interior de la chaqueta. La abrió con un chasquido seco y se la tendió a Terry sin dejar de observarle con los ojos entornados, como un gato que evalúa a su presa. No sabía que fumabas. No es lo más inteligente para un deportista profesional. Pese a sus palabras, extendió la mano y tomó uno de los cigarrillos. Quizá aceptar el gesto ayudaría a limar asperezas entre ellos. Anthony extrajo otro para sí mismo y comenzó a palparse los bolsillos en busca de un encendedor. Terrence, tras un momento de vacilación, sacó su elegante mechero y se lo acercó. Supongo que hay muchas cosas que no sabes de mí, murmuró el jinete, encogiéndose de hombros. Terry dio una calada al cigarrillo y dejó que el humo se elevara entre ellos, mientras observaba al muchacho, quien aún mantenía esa expresión desafiante. Lo mismo podría decir yo de ti, respondió con calma, corto rato después. Una risa amarga brotó de la garganta del joven jinete antes de inclinarse hacia adelante y espetar con un brillo peligroso en sus ojos entrecerrados. Oh, pero ella sí que sabe lo suficiente de ti, ¿no es cierto? Ella. Terry adivinó sin esfuerzo a quién se refería, pero ni siquiera parpadeó
ante la provocación. El muchacho tenía esa mirada hambrienta de los que buscan pelea, como si necesitase el conflicto para justificar su presencia allí o para castigarse por alguna razón que solo él conocía. No le iba a dar ese gusto. Dio otra calada al cigarrillo y dejó que pasaran unos segundos. A veces el silencio era la mejor respuesta, especialmente con gente acostumbrada a conseguir reacciones inmediatas. Y a decir verdad, funcionó, porque vio cómo la expresión beligerante de Anthony se suavizaba gradualmente cuando se dio cuenta de que no iba a morder el anzuelo. ¿Qué te trae por un lugar como este, tan lejos de donde vives? Preguntó en cambio, con tanto interés como preocupación. Eres la última persona que esperaba encontrarme aquí. Era cierto. De hecho, toparse con Anthony había sido lo último que esperaba esa noche y, por alguna extraña razón que no alcanzaba a comprender, su presencia le había hecho sentirse curiosamente responsable de lo que pudiera pasarle. Lo mismo podría decir yo de ti, repitió el joven, utilizando exactamente el mismo tono y las mismas palabras que Terry había empleado minutos antes. Granchester lo escudriñó corto rato, mientras esperaba una respuesta que intuía no llegaría. El jinete tenía esa mueca de obstinación de quien ha decidido guardar silencio hasta obtener algo a cambio, como un niño que negocia con sus secretos. Era evidente que no iba a soltar prenda, sin recibir primero alguna explicación por su parte, de modo que decidió ceder terreno primero. Vivo a 5 minutos de aquí caminando, declaró con naturalidad. El chico hizo una mueca que oscilaba entre la incredulidad y la sospecha. «¿Me tomas por tonto?», siseó sin molestarse en ocultar su irritación. «Sé perfectamente que vives en Nueva York». Una escueta sonrisa curvó la boca de Terry ante la reacción del muchacho. Vivía. Hace unos días me mudé a la villa que tengo aquí, en Manhattan. No es definitivo, pero por ahora es mi residencia. Corrigió, sin creer necesario ofrecer más detalles. Anthony asintió, apenas con un gesto vago. Después se quedó callado. Terry arqueó una ceja inquisitivamente, instándole a que ahora que él ya había revelado el motivo para estar allí, Anthony hiciese lo propio. El muchacho pareció entenderlo y soltó un bufido antes de decir: «Simplemente salí de casa y conduje sin rumbo fijo», murmuró con la voz ronca. «Necesitaba airearme, supongo. Llegué aquí por casualidad». A Terry no le costó demasiado deducir la razón de esa escapada improvisada y del desánimo que embargaba al joven. ¿Por ella? La pregunta sonó más como una afirmación y el semblante sombrío del muchacho le confirmó que estaba en lo cierto. Justo antes de que pudiera añadir alguna observación o de que el propio joven se decidiese a ofrecer más detalles, el camarero se acercó a la mesa con la botella que había pedido minutos antes. Anthony se aferró a ella con una desesperación que resultaba casi embarazosa de presenciar, arrebatándosela prácticamente de las manos, junto con un vaso. Cuando se ofreció a servir a Terry, este rechazó la oferta con un gesto seco de la mano, algo que a Anthony le trajo sin cuidado, porque llenó su vaso hasta el borde y lo vació de un solo trago. Terry lo escudriñó con un gesto de desaprobación, un gesto que ni mucho menos lograba ocultar del todo la preocupación que la conducta del chico le provocaba. Así pues, cuando apenas transcurridos unos segundos, volvió a empuñar la botella con la intención de repetir la generosa dosis. Terry lo detuvo, aferrándole con firmeza por el antebrazo. «Vas demasiado rápido con eso», le advirtió con ese
tono paternal que tanto parecía irritar al joven. No te va a solucionar nada emborracharte. Déjame en paz, masculló Anthony, apartando el brazo bruscamente. No necesito que me cuides como si fuera un crío. Permite que lo dude, contravino Terry, quitándole el vaso de la mano. El jinete hizo ademán de recuperarlo, pero Terrence lo colocó fuera de su alcance. Anthony lo fulminó con la mirada. Ya te he dicho que no eres mi padre para decirme lo que puedo o no puedo hacer, bramó, y viendo que Terry le había arrebatado el vaso, alargó la mano hacia la botella con la clara intención de beber directamente de ella. Con un movimiento ágil, Terry se la arrebató también, justo cuando el muchacho ya había conseguido darle un trago generoso. Ahora era Terrence quien le miraba con una dureza que no presagiaba nada bueno. Si no quieres que te trate como a un crío, empieza por dejar de comportarte como uno, le espetó, con voz más grave de lo habitual. Beber hasta perder el sentido no va a hacer que tus problemas se esfumen, ¿lo entiendes? El joven jinete resopló, apartando la vista, como si de repente le pesase la reprimenda al percatarse de la preocupación que se traslucía en la voz de Terry, pese a su tono severo. Quizá no hagan que desaparezcan, murmuró, más para el cuello de su camisa que para su acompañante. Pero al menos me ayudará a olvidarlos durante un rato. Terrence lanzó un corto suspiro. Una parte de él comprendía esa necesidad de evasión, pero sabía por experiencia propia que no era más que un aplazamiento de lo inevitable. Esa actitud autodestructiva no conducía a nada bueno. Por eso, decidió insistir en la pregunta que le había hecho minutos antes. Todo esto es por ella, ¿verdad? El chico le dedicó una mirada de fastidio. No somos amigos para este tipo de confesiones, replicó con frialdad. Apenas nos conocemos. Tienes razón, concedió Terry sin insistir más. Anthony rezongó y maldijo entre dientes antes de soltar. No puedo creer que esté hablando de esto contigo, pero sí, es por Candy. La he perdido. La comisura derecha de la boca de Terry se elevó al distinguir su semblante apesadumbrado. No, claro que no la has perdido, contradijo con tono tranquilizador. Candy no querrá volver a verme, vaticinó el chico, que no parecía haber prestado atención a las palabras reconfortantes de Terry. Y con razón, fui un imbécil. No le abrí la puerta cuando fue a mi apartamento a intentar arreglar las cosas. Un leve asentimiento por parte de Granchester indicó que la información no le había cogido por sorpresa. Estoy al tanto. El muchacho levantó la vista de golpe hacia él. Su expresión desolada pronto dio paso a una suspicaz. ¿Y cómo lo sabes? Candy pasó por mi casa, aclaró Terry, omitiendo cualquier detalle que pudiera avivar la imaginación del joven. Quería ver cómo seguía la herida y, de paso, despedirse antes de volver a Chicago. Fue ella quien me lo contó. ¿Ella te lo contó? ¿Desde cuándo te has convertido en su confidente? Terry no le entró al trapo. En cambio, adoptó un tono conciliador, aunque las palabras que iba a pronunciar le supieran amargas como la hiel. Mira, muchacho, lo que ha sucedido entre tú y Candy es un cúmulo de malos entendidos. Sin embargo, estoy convencido de que podréis solucionar vuestras desavenencias y seguir adelante con la boda, como teníais previsto. Francamente, le costó un triunfo decir aquello, pero se obligó a hacerlo. Si Anthony era la persona que podía hacerla feliz, entonces lo que él sintiese no importaba. La felicidad de esa chiquilla
había pasado a ser su única prioridad.